Hoy es un nuevo día para enamorarnos más de la palabra de Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Juntos, el devocional, con el pastor Daniel Melo. Hola, bienvenidos a una nueva mañana que el Señor nos permite vivir en Haciendo Juntos el Devocional. Qué bueno que nos acompañes, gracias por compartir con nosotros estos instantes y anhelamos que una vez más la palabra de Dios sea abierta en cada uno de nuestros hogares y sea irradiando su luz. Aquella lámpara que ilumina nuestro camino es la palabra de Dios que una vez más, como dice nuestro eslogan de Haciendo Juntos el Devocional, estos tiempos es para enamorarnos cada día más de la palabra de Dios. Mis amados, aprovechemos y oremos unos instantes. Yo espero que de pronto tú estés en un lugar de reposo en tu casa, o espero que tomes unos segundos conmigo para inclinar tu rostro ante el cielo y que juntos oremos a nuestro Padre Celestial y entreguemos este hermoso día que Él una vez más nos regala. Padre, buenos días, Señor. En este momento nos unimos en oración. Somos pocos, Padre, pero el amor hacia ti aspiro y anhelo, Señor Dios, que sea más grande que la cantidad, Señor Dios, de los corazones que nos reunimos. Hoy, un puñado de tus hijos una vez más te dan gracias. Gracias por este día que tú nos regalas. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu provisión. Gracias, mi buen Dios, porque no hay nadie como tú, Señor. Y hoy clamamos ante tu presencia para que cada día nuestras vidas sean más conscientes de quién eres tú, Señor. Para que tú ayudes a nuestro ánimo, que a veces, Padre, pelea entre lo bueno y lo malo. Para que ayudes a nuestro ánimo, Espíritu de Dios, que a veces, Espíritu Santo, está bajoneado y a veces está en las alturas, amado Señor Celestial. En este instante ponemos nuestras familias delante de tu presencia. Clamamos y oramos, Señor Dios, para que seas tú permitiéndonos tener momentos, Señor, de tu presencia, en la cual, Señor, podamos ser revitalizados, podamos, en el nombre poderoso de Jesús, contemplarte, mi buen Dios. Tu voz es lo que anima nuestra alma. Y hoy yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú gobernando sobre nuestras vidas. Ponemos nuestros días laborales, de trabajo, de transporte, en nuestras casas, Espíritu de Dios, en nuestras empresas, en nuestros negocios, Señor Dios mío. Sabemos que eres tú nuestro Señor. Aunque, Padre, a veces nos vemos tan indefensos, a veces nos vemos como que no sabemos qué hacer. Tú, Señor, estás en control y nos cuida como un padre amoroso cuida a sus hijos. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias en esta hermosa mañana que tú nos regalas y todo el honor y la gloria sea para ti, mi Jesús. Amén y amén. Hoy yo quiero que usted piense como en un tribunal, en un estrado, donde se encuentra de pronto no, donde se encuentra el juez. Allí en el centro de todo, todas las miradas están puestas en él, pero en la parte del frente, mirándolo exclusivamente, está el acusado, está el hombre o la mujer que ha cometido varios delitos y que por eso está allí para escuchar su sentencia. Al lado derecho se encuentra su abogado, que ha conocido su caso, que está presente para dar defensa sobre su vida. Y también está allí el fiscal, aquella persona que ha investigado y que está preparada para acusar a la persona que está allí frente al juez esperando que le dicten sentencia. Es muy importante que en esta oportunidad podamos imaginarnos esta escena de un estrado judicial, de un momento de sentencia, donde está la persona que hasta el momento es inocente hasta que no se declare lo contrario, pero que hay unas imputaciones, hay un papel donde dice todo lo que esa persona hizo y por lo cual está allí. Hay unas pruebas que el juez va a mirar, va a observar para declararle inocente o para declararle culpable. En esta mañana hemos titulado este devocional La culpa no es de la vaca, haciendo alusión a un libro famoso que se llama La culpa es de la vaca.
Pero lo que me llama la atención es que cuando yo dije este título en voz alta, la culpa no es de la vaca, mi hijo Josué dijo, y tampoco es de la oveja. Entonces yo reflexioné por unos instantes en estas palabras de Josué y yo le dije y pensé para mis adentros, perdón, es verdad, la culpa no es de la vaca y tampoco es de la oveja. Hoy quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Romanos. Romanos es una carta muy especial porque es un tratado teológico. Romanos es una carta muy especial porque es profunda en sus enseñanzas, tiene doctrina hasta lo sumo. Y es una carta que la iglesia debe prestarle mucha atención, porque cuando Romanos es abierta, la salvación es entendida. Cuando Romanos es abierta, el evangelio es explicado. Y la Biblia siempre nos insiste en que debemos entender las buenas noticias de salvación. Entonces, Pablo se levanta con un discurso maravilloso para la iglesia en Roma, una iglesia que no conocía en persona, una iglesia que había sido de pronto fundada por Priscila y Aquila, y él quería conocerla, él quería compartir con ellos, pero parece ser que Pablo sintió la necesidad de escribir ese tratado teológico como es conocido la carta de Romanos o el Evangelio de Pablo, ¿cierto? Porque como no les conocía, tenía la intención de que ellos tuviesen muy claro realmente cuáles eran las buenas noticias del Señor. Y podemos dividir en dos grandes rasgos la carta de Romanos. Está la parte condenatoria y está la parte salvífica. Es decir, Pablo tiene el propósito de explicar el evangelio y la salvación a los corazones. Pero para que el hombre entienda la gran salvación que tiene para su vida, es importante también que reconozca la gran condenación que está en cada uno de las personas que no han podido o que no han querido reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pienso que uno de los daños más grandes que ha hecho la humanidad el entender la salvación de Cristo es creernos buenos. Es pensar que de pronto tenemos derecho a pecar de algunas maneras, pero que el que asesina o el que viola o el que trafica con droga o el que está en la cárcel es peor que yo, que simplemente de pronto he mentido o he engañado sin más preámbulos, o de pronto he sido infiel, o mis pecados no llevan sangre como tal, pero realmente todos nuestros pecados nos arrastran al prójimo con nosotros y a nosotros mismos. Entonces, cuando leemos Romanos capítulo 1 desde el versículo 18, que quiero leerles en esta mañana, podemos ver que Pablo se levanta como el fiscal de toda la escena. Pablo es el ente acusador, Pablo es el que ha investigado al acusado y es el que ha encontrado las pruebas y hoy se las va a presentar al juez. Entonces, cuando leemos Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 en especial, entendamos que vamos a escuchar a un fiscal que nos va a acusar y va a tener un solo propósito: demostrar que somos culpables, demostrar que la culpa no es de la vaca, que la culpa no es de la oveja, demostrar que la culpa es propia, demostrar que todos somos culpables, demostrar que no hay nadie quien escape de esta gran verdad. Entonces, lea conmigo, por favor. Dice la palabra del Señor, Romanos 1:18. Para los que hasta ahorita se están conectando, estamos viendo Romanos 1:18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo, o la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. La ira de Dios viene mostrándose contra toda impiedad y toda maldad de los seres humanos. Allí se incluye toda clase de perversidad, toda clase de pecado,
toda clase de iniquidad que el hombre ha cometido durante todas las generaciones. Es decir, que ninguno puede escapar de esta gran verdad. Todos estamos metidos en la misma bolsa según este contexto. Versículo 19. Estas personas que cometen el mal, estas personas pecadoras, dice el versículo 19, me explico, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente. Los pecadores o la humanidad como tal ha tenido una revelación del Señor en ciertos grados, en ciertas proporciones, pero han tenido una revelación del Señor. Quiero leer el versículo 20 para poder desarrollar mejor la idea. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Qué nos está enseñando Pablo? Que la humanidad no ha caminado sola, que la humanidad no ha caminado sin el conocimiento de la existencia de Dios, sino que antes bien Dios se ha revelado a toda la humanidad para darse a conocer y que el hombre entienda que hay un Dios. Y Pablo pone por testigo a la naturaleza. Dice la palabra que lo creado anuncia que hay un creador. Todo lo que usted puede ver, los grandes montes, los astros en el cielo, los millones de variedad de animales que nosotros podemos ver, nuestras propias vidas, nuestros propios cuerpos, son parte justamente para indicarnos que hay un creador detrás de toda esta situación. La naturaleza manifiesta que hay un creador y esto es visible ante todo ojo, ante toda generación y ante toda época. Entonces es importante que podamos entender en esta mañana que los pecadores, que somos todos, hemos tenido una primera revelación que es la naturaleza. Versículo 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Cuál es el primer pecado que nos presenta aquí Pablo? ¿Cuál es la primera expresión de la maldad del hombre? Que conociendo a Dios, ¿cierto? No quisieron adorarlo como Dios, sino que antes bien comenzaron a inventar ideas que llama el apóstol necias, y como resultado esto produjo que la mente les quedara en oscuridad y confusión. Nosotros, la humanidad vive en una profunda oscuridad, porque teniendo la revelación de Dios, no reconocen a Dios como tal, sino que se ha tergiversado la noción de Dios y lo han convertido en imágenes, lo han convertido en ídolos, lo han convertido en otra clase de representaciones. Esto dice que produce una mayor oscuridad en la mente de los hombres. Versículo 22. Esto lo hicieron afirmando ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Pablo tiene en consideración lo que sus lectores sabían. El imperio egipcio, con sus dioses, con cuerpos humanos y con cabezas de animales, de aves, de leones, de reptiles, etc. Viene después
la famosa mitología griega, donde cada población crea sus propios dioses, dioses con superpoderes, pero con todas las bajezas, las bajas pasiones de los hombres. Y también el Imperio Romano, que trayendo toda la cultura griega, tiene los mismos dioses, pero con diferentes nombres. En esta pluralidad de dioses, dice Pablo que realmente, en vez de adorar al verdadero Dios, se han inclinado a adorar dioses que ellos mismos crearon, que viendo lo creado, usaron esas figuras para poder contemplar. El pueblo de Israel no fue exento a esto. Recordamos el famoso pasaje de Éxodo capítulo 32, cuando Moisés se demoró en el monte Sinaí, ellos obligan a Aarón a que les construya un dios, a que les forje un dios. Entonces, Aarón lo que construye es un becerro de oro y les dice: he aquí su Dios, el que lo sacó de la tierra de Egipto. Y ellos empiezan a adorar a este Dios. Utilizan las formas animales para crear sus propios dioses. Como dice el Salmo, pueden tener ojos pero no ven, tienen orejas pero no escuchan, tienen boca pero no hablan, y tales son los que le adoran. Personas ciegas, sordas y mudas, como Shakira. Dice el versículo 24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Pablo, yo no sé si usted lo puede notar, pero Pablo empieza como desde perdón la redundancia, inicia con los inicios del pecado del hombre y empieza a mostrarnos justamente una decadencia moral en la humanidad, que esa decadencia aún no se detiene. Antes dice la palabra que en el final de los tiempos la maldad de muchos aumentará y el amor se enfriará también. ¿A qué voy con esto? A que ciertamente dice acá el versículo 24 que ya no adoraban a los reptiles y a las aves del cielo, sino que también el Señor tomó una decisión. Y el Señor tomó la decisión de abandonar al pecador a su suerte. Abandonar al pecador en su propia oscuridad. Y esto produce que el hombre se adentre en esa oscuridad. Y ahora dice acá que usaron sus propios cuerpos para hacerse viles y para degradarse entre sí. La decadencia moral del hombre también producto de su propia oscuridad. En estos días yo sé que ha de pronto surgido varias preguntas con respecto a lo que nos está sucediendo. Y la respuesta parece ser un poco obvia o sencilla, pero al mismo tiempo no lo es. Y la pregunta es si el COVID-19, si el coronavirus, es parte del juicio de Dios. Y una respuesta clara es que sí. Dios es un Dios de justos juicios. Pero más allá de ser un juicio de Dios para esta época, no podemos olvidar que el Señor ha profetizado estos tiempos. No podemos olvidar que nosotros mismos nos hemos ganado y hemos buscado estos tiempos. Nosotros hemos sido sordos, y cuando hablo de nosotros, estoy hablando de la humanidad como tal. Hemos sido sordos a la voz de Dios, hemos sido necios a la compasión del Señor. Y no puedo dejar de recordar lo que veníamos estudiando con Jonás. Nínive escuchó el juicio de Dios. Dios dijo: si no se arrepienten en 40 días, los destruiré por su gran pecado. Pero ellos se arrepintieron. Pero esta humanidad no se arrepiente. Y esta humanidad va en decadencia. Y sentimos los avispones, sentimos los terremotos, sentimos las pandemias, sentimos la mala economía, todo esto como parte del juicio de Dios. Y sí,
Claro que sí, son representaciones del juicio de Dios, pero no existe peor juicio o la humanidad no se ha dado cuenta que ha vivido en el peor juicio, que es justamente el abandono de Dios. Porque como explicaba el día de ayer a un grupo que estábamos haciendo un estudio, el terremoto acaba con lo material. El terremoto destruye el edificio, por decirlo así, nos deja sin casa. Pero el abandono de Dios produce en el hombre que se quede sin lo eterno, que se quede sin lo que Dios ha preparado. Jesucristo está en el cielo preparándonos morada, dice la palabra. Pero la oscuridad y el abandono del Señor, el que nos permitió avanzar en esas tinieblas, ha permitido, ¿cierto?, que la condenación del alma sea nuestro mayor castigo. Quiero centrarme en esa primera parte porque pues sabemos que el Señor no nos deja en un abandono, pues envió a su Hijo Jesucristo. Y me es importante también aclararlo de pronto para los que de pronto nos confundamos en esta parte. Debemos tener claro, el Señor abandona al pecador a su propia suerte. Es parte del castigo de Dios, del juicio de Dios. Pero nos preocupamos por el hambre o nos preocupamos por el terremoto, nos preocupamos por el virus. Pero la humanidad no se ha dado cuenta que hay un peor juicio, y es que Dios no esté con nosotros. Eso sí es un juicio de temor, eso sí es un juicio para desgarrarnos, eso sí es un juicio para realmente sentir la tristeza que debe haber en los que entendemos quién es Dios. Versículo 25. Estamos hablando de las culpas del hombre. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. En vez de adorar al Creador, adoraron lo creado. Y así, quien es digno de eterna alabanza, amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Aquí está hablando de la homosexualidad. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que se merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos. Entendamos que el primero en abandonar no es Dios, sino el primero en abandonar es el hombre a Dios. Y el Señor lo único que hace es apartarse. Y el pecado hace de las suyas. Versículo 29. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, tales como la avaricia, el odio, la envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. No solamente, entonces vemos la decadencia, pero yo quiero finalizar justamente como finaliza el apóstol Pablo esta primera parte del libro de Romanos. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir,
Claro que sí, porque más adelante Pablo nos explica el famoso versículo, porque la paga del pecado es la muerte. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado es el ataúd del hombre. Hay muchos ataúdes de madera, de unos más finos que otros, por la contingencia, ahí hasta de cartón, pero el ataúd espiritual de la muerte espiritual del hombre es de material hecho de pecado. Y dice acá que los que pecan, ¿cierto? Su final son dignos de muerte. La sentencia, la pena mayor para el pecador es la muerte. Pero peor aún, ahí están los otros que incitan a que otros también pequen, a que odien, a que sean perversos, a que estén en sus lujurias, en sus lascivias, en sus concupiscencias o en sus bajas pasiones. Todos somos culpables. Si a nosotros nos sientan frente al juez, se va a levantar un acta de decretos que nos va a decir: estos son los pecados de este hombre. Disculpe. Estos son los pecados de este hombre. Y nadie va a salir ileso. Todos vamos a salir comprometidos. Todos vamos a salir con un decreto. Y es que somos dignos de la muerte porque hemos pecado. Y la culpa no es de Dios. La culpa no es de la iglesia. La culpa no es del otro. La culpa es personal. Debemos entender que la humanidad está bajo condenación por su pecado. Debemos entender que nadie se escapa, porque hay unos que miran con desdén al homosexual o el homosexual, pero no se da cuenta que en su corazón está orgullo, la soberbia. Y esos pecados del orgullo y la soberbia fueron los que hicieron que Satanás fuese expulsado del cielo. No fue la homosexualidad. Otros dicen: uy, miren a esa persona, mató. Pero la palabra Jesús dice: aquellos que insultan a su prójimo, aquellos que no tienen control de su lengua, aquellos que quieren pisotear verbalmente a su compañero, también han asesinado a esa persona. El Señor Jesucristo vino a ponernos una vara mayor de lo que nosotros creemos que es correcto. No hay ni siquiera un solo bueno, no hay ni siquiera un solo justo. Nosotros no somos quienes para juzgar al otro, no somos quienes para juzgarnos. Antes tenemos que mirarnos a nosotros mismos, porque Jesús nos está mirando a nosotros. El Señor está diciendo: enfócate en ti, enfócate en lo que tú estás haciendo mal, enfócate en tus propios pecados, porque sea cual sea el pecado condena. Y nosotros, como hijos de Dios, ya no practicamos el pecado. Si alguno dice que no tiene pecado, dice la palabra, que se considera como un mentiroso, y tras del hecho le dice a Dios mentiroso. Pero nosotros entendemos que hay una redención de ese pecado. Pero hasta allá no quiero llegar por el día de hoy. Hoy es importante que reconozcamos que todos somos culpables, que la culpa es personal, que el Señor sabe cada uno de las cosas que hemos cometido, y son de gravedad. Recuerdo, no sé si usted se ha visto esta película El Todopoderoso de Jim Carrey, que están en un cuarto blanco, ¿cierto? Y no recuerdo quién es el que le muestra a Jim, no, ni el nombre del personaje, pero que él podía ir a ver sus pecados, y él abre un pequeño cajón, pero es un cajón que se extiende por kilómetros. En el Todopoderoso, sí. Entonces, es allí donde hay un ejemplo real de la gran lista de pecados que cada uno de nosotros tenemos, y que solamente la sangre de Cristo puede limpiar, solamente la sangre de Cristo puede anular, solamente el sacrificio de nuestro Señor es el que nos puede dar paz para con Dios. Pero hoy nos quedamos en Romanos capítulo 1, entendiendo que somos culpables, que la culpa nos declara nuestra condenación, nuestra sentencia, la cual es la muerte, y que no tenemos que mirar al prójimo,
sino que tenemos que mirarnos a nosotros mismos, porque cada uno es culpable delante de los ojos de Dios. Mis amados, se me acaba el tiempo. ¿Qué tal si oramos en esta mañana para finalizar? Gracias por acompañarme. Espero que si a usted le pareció oportuno este mensaje, lo comparta en sus redes sociales. Si usted quiere pronto que alguien lo escuche, que se lo mande, lo puede mandar por WhatsApp, lo puede mandar por diferentes aplicaciones de mensajería. Ya todas las redes están unidas para esto, para que de pronto otras personas sean bendecidas también con este pequeño estudio en Haciendo Juntos el Devocional. Oremos, por favor. Padre, gracias, infinitas gracias por esta mañana de viernes, amado Señor Dios. Se está finalizando una semana más que nos has dado, una semana más de cuarentena, Señor Dios, una semana más, Padre, de trabajo en casa, de estudio en casa, Señor. Una semana más de Haciendo Juntos el Devocional. Padre, en este momento queremos darte infinitas gracias por este tiempo. Y yo te pido que esta palabra haya sido de bendición para quienes la escuchen. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que nos hagas conscientes, Señor Dios, de tu gran salvación. Padre, y que las personas que creen que no tienen que estar a cuentas cortas contigo, Señor, tú les llames y tú les hagas entender, Padre, que somos culpables. Somos culpables, Padre, y nuestra sentencia es la muerte, pero tú tienes una solución para esa muerte. Y en el nombre de Jesús te pido que este estudio de Romanos sea de bendición para las personas que se unan a nosotros a estudiar la palabra. Yo quiero poner nuestras vidas en tus manos y pedirte que nos ayudes. Pedirte que podamos tener oraciones sinceras durante el día. Que tú llames nuestro corazón, que tú nos constriñas, Espíritu Santo, a doblegarnos delante de ti, a arrodillarnos delante de tu presencia, a tener paz. Te pido por los hogares para que tengan paz. Te pido para que las mujeres sean sabias. Te pido para que los hombres sean sabios. Como tú nos decías el domingo, para que seamos suaves y apacibles, para que no seamos ásperos los unos con los otros. Señor, ayúdanos a entender esa verdad, ayúdanos a reflexionar, a ser humildes. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Perdónanos porque tú nos hablas y hacemos caso omiso o reflexionamos por 5 minutos solamente. Señor, perdona nuestra dura cerviz. Hoy yo clamo para que seas tú hablando estrictamente a cada corazón en esta mañana. Te damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza al único que es digno, a Jesús nuestro Señor. Amén y amén. A todos un abrazo, bendiciones, un feliz día. Mi nombre es Daniel Melo y estoy para servirles. Estemos muy bien todos. Bendiciones.